Saludos a todos los escuchas. Me gustan mucho las historias que comparten ustedes. Espero que les agrade la mía. Vivo en las afueras de la ciudad de Guadalajara. Trabajaba en una gasolinera que queda sobre el kilómetro 15. Es un sitio más o menos solitario que frecuentan usualmente los camioneros y otras personas que van de paso por la ciudad. Es una gasolinera, abierta con una pequeña tienda de paso y un par de baños. Por aquí no pasan muchas cosas sobrenaturales, a menos que por las noches se te ocurra ver a los cerros que desafían aún a la ciudad. En ese fondo de verde y negro se pueden notar algunas bolas de fuego que viajan a gran velocidad por el cielo. Sabemos que no son aviones ni nada similar, puesto que el aeropuerto no está cerca de donde pasan esos objetos. Muchas veces tienen colores definidos, pero casi siempre los vemos como si fueran bolas de flamas, de tonos rojos, verdes o incluso púrpuras. Muchos de los compañeros de la gasolinera dicen que probablemente son brujas que sobrevuelan los cerros en busca de alguna víctima o viajan de un sitio a otro por sus medios mágicos. En una ocasión, para nuestra desgracia, cayó una de esas bolas en las cercanías de la gasolinera. Era mi turno y el de otras 6 personas. Como tenía curiosidad, les encargué la chamba y fui a ver qué había caído. Me preguntaba si sería alguna cosa de otro mundo, o quizá un tesoro valioso caído del cielo. Me encontraba haciendo mis conjeturas cuando noté el agujero en un campo de siembra dejado por lo que sea que hubiera caído. Mi corazón estaba latiendo por la emoción. Alumbré el sitio con la lámpara de mi teléfono. Enseguida vi que se trataba de un pequeño objeto circular con luces aún brillando. No sentía que hubiera calor en el ambiente, así que lo toqué con cuidado. El metal se sentía totalmente frío, como sacado de una heladera en ese momento, pese al calor del ambiente. Era una cosa pequeña. La levanté con ambas manos y, al estirarla para observarla a fondo, me di cuenta que tenía una pequeña apertura en uno de los laterales. Busqué el mecanismo de apertura. Dando vueltas al objeto, por fin di con un pequeño botón disimulado en la superficie. Enseguida se abrió la cápsula. Dentro tenía algo que parecía una persona muy pequeña, pero su piel tenía una especie de escamas largas. Los dedos parecían más las manos de un reptil que las de una persona. El tono de la piel era amarillento, como enfermo. Quise saber si el pequeño ser estaba vivo. Alargué una mano para tocar el cuerpo. Quizá podría despertarlo y obtener alguna explicación sobre su procedencia o lo que fuera necesario. Al principio la criatura parecía no reaccionar, pero después de unos minutos pude sentir que el corazón le latía en el abdomen. Así que lo tomé entre mis 2 manos, dejando la estructura de metal en el piso, y comencé a moverle la panza de forma rítmica. Después de un rato de insistirle, el ser despertó por completo. Sus ojos eran negros y alargados. Parecía que se encontraba noqueado, como si no creyera qué estaba viendo en ese momento. O quizá solamente era mi misma duda ante el pequeño ser la que me estaba reflejando. No tengo una noción exacta del tiempo que pasó mientras estábamos ahí, pero de pronto llegaron unas camionetas enormes, blindadas, negras al sitio. Me dio miedo, así que solté al ser, que dio un golpe seco en el piso. Me dio algo de lástima, pero estaba muy asustada. Los agentes que bajaron de los vehículos me gritaron algo, pero no me quise detener a descubrir qué era. Simplemente me alejé tan rápido como pude de ahí. En ese momento me había quitado el mono del trabajo, de forma que pensé que no me localizarían tan fácilmente si me perdía en los sembradíos que estaban cerca y que yo conocía como la palma de mi mano.
Efectivamente, los agentes dejaron la persecución algunos metros después. Parecía que los llamaron por radio y decidieron abandonar a la presa. No sé qué pasó con ese ser, ni qué podría ser la cosa en la que viajaba. Simplemente una vez que me sentí segura, regresé a la gasolinera. Cuando llegué, pude ver que mis amigas se encontraban súper nerviosas. Me dijeron que alguien llegó preguntando por mí, pero como no reconocieron a las personas, no dijeron nada sobre dónde me encontraba yo o si trabajaba ahí. Extrañamente me buscaron por mi nombre completo. Les agradecí cuanto pude y tuve que dejar mi empleo en esa zona. A la fecha, las amistades que conservo que trabajan en ese punto me han mencionado que de cuando en cuando todavía pasan hombres enfundados en trajes negros, con la cara casi cubierta por lentes oscuros, que parecen buscar algo entre los trabajadores, como si esperaran dar conmigo a como dé lugar. Aún después de varios años, sigo teniendo que voltear sobre mi hombro de vez en cuando para asegurarme que no me siguen camionetas blindadas en la oscuridad. Evito totalmente cualquier cosa que tenga que ver con multitudes. Si me he animado a contarles algo, es porque no puedo más con este secreto. Y si desaparezco, quiero que se sepa que fue porque algunos entes desconocidos me llevaron a donde los misterios de este tipo se guardan, no porque yo haya querido acompañarles. Gracias por escucharme. Ojalá puedan narrar mi relato. Hola compañeros, espero que estén bien en sus casas, que sus familias se encuentren a salvo donde quiera que estén. Trabajo en una gasolinera desde hace mucho tiempo. Por acá, usualmente todo es tranquilo, pero en una temporada nos tocó ver algo inexplicable. Me encontraba trabajando normalmente como cada noche. Era una ocasión especialmente fría porque estábamos a medio invierno. Estábamos medio refugiados en la tienda, tomando algo del café que sobraba. Era una velada, especialmente lenta. Como no teníamos mucho que hacer afuera, le pedimos al dependiente si nos regalaba el café que estaba por caducar y estuvo de acuerdo. Se supone que hay que cambiarlo cada 3 horas porque luego se oxida y sabe horrible. De forma que accedió y acabamos comprándole pan para poder continuar con nuestro trabajo, sin morir de hambre y frío afuera. Estábamos platicando muy a gusto cuando notamos que afuera se estaba reuniendo una gran cantidad de pájaros. Al principio eran unos cuantos, que ya de por sí eran raros debido a que no era normal ver aves después de la puesta del sol. Eran pequeños pájaros negros que brincaban de un lado a otro. Mis compañeros también se dieron cuenta de lo que pasaba y comenzaron a observar que, fuera de la tienda, se estaban congregando cada vez más animales. Nos empezaba a dar un poco de miedo todo eso. Los sonidos de las aves eran cada vez más chirriantes. Sus voces piaban de forma agresiva, ya que habían cubierto por completo el piso hasta donde la luz alcanzaba. De pronto comenzaron a lanzarse contra los vidrios como locas. Se movían de forma ondulante mientras se estrellaban en las ventanas. Quise correrlos, así que intenté salir por la parte trasera de la tienda, donde simplemente encontré más de esas aves apostadas en los laterales. Una de ellas aprovechó la apertura de la puerta para arrojarse sobre mí. Lo hizo tan fuerte que me alcanzó a rozar con sus pequeñas patas y pico, sacándome la sangre de un rasguño certero en la mejilla. No era una gran herida, pero si una sola de esas cosas podría hacer eso, no me imaginaba al resto.
El ave se metió volando a la zona principal de la tienda. Estaba dando vueltas sobre todos, tratando de hacerles tanto daño como su cuerpo podría hacerlo. Después de varios minutos, uno de mis compañeros finalmente la alcanzó de un golpe con un bat que tenía el dependiente detrás de la tienda. Al caer al suelo, el ave comenzó a esfumarse en humo de color oscuro y aroma azufrado. Era como una aparición que se deshacía en pedazos. Eso nos dejó boquiabiertos. Ninguno de nosotros podía entender exactamente qué estaba sucediendo, pero teníamos que idear una forma de salir de ahí o al menos de sobrevivir. Pensamos que era mejor tapiar las ventanas. No teníamos madera, pero al menos las cajas de cartón funcionarían de alguna forma para proteger más las ventanas, o al menos nos dejarían descansar de ver a esas aves arrojándose una y otra vez. Tomamos todas las cajas que encontramos en la bodega. Pronto pudimos tapar los vidrios junto con cinta transparente. Luego nos dimos cuenta que trataban de entrar por las rejillas de ventilación, así que procedimos a cubrirlas también. El problema es que poco a poco nos estábamos quedando sin aire. Me sentía desesperado por la situación, así que tomé el bat del dependiente y a continuación comencé a dar golpes a todas las aves que se encontraban afuera. Mis compañeros se quedaban en la tienda observando mi avance. Como podía daba batazos a diestra y siniestra, pero las pequeñas garras y picos de los pájaros me hacían bastante daño. Después de unos segundos, noté que al fondo de la gasolinera había una figura oscura parada, como alargando las manos. Manejaba a los seres con sus movimientos. Pronto llegué al punto donde estaba ese ser. Traté de hacerle daño, pero era demasiado rápido para mí. Las cosas se encontraban muy mal. Estaba por tocar al ser que movía los hilos, pero mis piernas flaquearon por el daño. Sentí que iba a morir. Pero de pronto uno de los compas tomó un arma que tenía escondida entre la ropa y disparó una sola vez. Le dio de lleno a la criatura. Eso logró que las aves se dispersaran por unos segundos, al menos el tiempo suficiente como para lograr que pudiera levantarme y darle otro golpe al ente. El ser chilló unos instantes para luego volverse más aves y salir volando del punto junto con todos sus esbirros. El cielo se cubrió por unos segundos de una nube de negro intenso que ululaba con fuerza. Después de eso caí desmayado. Los animales se habían ido y el bajón de adrenalina hizo que me fuera un rato de la realidad. Desperté minutos después, mientras colocaban alcohol en mis heridas para curarlas. Luego de eso pedí chance de irme temprano a casa, y todos accedieron. No hablamos nunca del arma que tenía nuestro compañero en su uniforme, pero agradecimos que la hubiera tenido entre la ropa. Sin esa ventaja, quién sabe qué hubiéramos hecho. No sé por qué nos atacó o cuáles eran sus intenciones, pero me da gusto que puedo seguir vivo para contarlo. Espero que no se vuelva a dar una cosa similar en toda mi vida. Cualquier situación sería mejor que estar a merced de cientos de animales. Buenas noches a todos. Me llamo Juan. Trabajo en una gasolinera al lado de la carretera. Por aquí pasan muchas personas todo el tiempo. Casi siempre está lleno porque nos encontramos cerca de una salida importante. Sin embargo, al momento que nos sucedió esto, la noche estaba vacía totalmente. Era una noche bastante llena de viento.
El sonido de las ráfagas entre las hojas era una sinfonía de sonidos espantosos. Pese a que estaba acompañado por otros 10 trabajadores, no podíamos sentirnos más solitarios. Como les decía al principio, contrario a lo que pasaba normalmente, no había un alma que llegara. Tampoco había luna en el cielo y las estrellas eran tapadas por nubes amenazantes. Trataba de mantenerme tranquilo arreglando los artículos de la tienda. Estaba leyendo una revista cuando comencé a escuchar gruñidos en la distancia. Inmediatamente salí para ver qué estaba pasando al frente. La gasolinera estaba abierta totalmente, de manera que podíamos ver a una distancia importante qué estaba pasando. Los presentes pudimos observar que había unos perros corriendo en nuestra dirección. Enseguida saqué un arma que teníamos para emergencias en la tienda. Iba a disparar solamente como último recurso. Las tomas de gasolina podrían ser un peligro mayor al de cualquier cosa que pasara, pero al menos, con el arma fuera podríamos tener una ventaja sobre los atacantes. En pocos minutos los gruñidos se volvieron aullidos escalofriantes que no sabíamos de dónde provenían. Era como si hubiera animales dando vueltas alrededor de nosotros, de lado a lado, sin que pudiéramos ver a ninguna persona. Sabía que no era una alucinación mía, debido a que todos parecíamos dar vueltas sobre el mismo punto para buscar la fuente de ese ruido escalofriante. Les grité que se metieran a la tienda, mientras ellos corrían al interior. Pude notar que unos lobos salían de la maleza hacia nosotros. Vengo de un rancho, así que sé tratar a los animales. Lancé un par de tiros de advertencia, pero esos lobos, a diferencia de cualquier otro cánido, no retrocedían. Inmediatamente retrocedí yo también cuando tuve a tiro al primero de los animales. Le disparé entre esos ojos amarillos de un tono poco natural, incluso para los lobos. El ser se cayó de frente, para luego levantarse segundos después. Eso hizo que todos nos aterráramos con ganas. Las chicas del grupo gritaron con horror y una de ellas, la mayor, se hincó en el piso y comenzó a orar como loca. Era una escena de no creerse la que nos ponía enfrente la vida, además de imposible. Después de todo, no se supone que hubiera de este tipo de animales en las cercanías de la gasolinera, ni por error. Ellos se asustan por el ruido de los autos y de las personas la mayor parte del tiempo. Al darme cuenta de eso, me encerré en la tienda con todos, y con pocos segundos de vida, pensamos que lo mejor que podíamos hacer era ponernos a rezar. Estábamos en círculo emitiendo nuestros rezos, cuando notamos que los lobos no podían entrar a la luz de la tienda. Me quería parar un momento para ver qué estaba pasando, pero inmediatamente los animales amenazaron con entrar, de forma que regresé al círculo para que continuáramos con las plegarias sin que nada más nos interrumpiera. Vi el reloj. Eran justo las 3:30 de la mañana. Seguimos orando por mucho tiempo, hasta que la luz del sol comenzó a tocar la gasolinera. En ese momento nos dimos cuenta que no había ninguna otra cosa afuera. Salimos con cautela para encontrarnos con que los animales ya se habían ido del sitio. Nos dimos cuenta que el tráfico ahora era normal. Comenzamos a atender a la gente como era costumbre y el resto del turno las cosas fueron normales. Pasaron los días. No volvió a pasar nada parecido. Pero siempre nos ponemos nerviosos cuando vemos que el clima cambia y el viento roza las ramas haciendo ruidos extraños.
Buenas noches a todos. Quisiera contarles una historia que me sucedió mientras viajaba de vacaciones. Íbamos de camino a Cancún. Por la carretera, la cosa es que quisimos hacer el viaje nocturno para llegar antes, pero no calculé que el clima se fuera a poner tan mal. Era una velada oscura y tormentosa cuando me vi obligado a detenerme en una solitaria gasolinera en medio de la nada. El combustible se me había agotado mucho más rápido de lo esperado, o al menos eso era lo que marcaba el tablero de mi auto. A pesar de la sensación inquietante que me provocaba el lugar, no tenía otra opción más que enfrentar mi incomodidad y dejar a mis compas cargando la gasolina mientras yo iba al baño. En cuanto me paré del vehículo, tuve esa sensación de que no podía aguantar más y me fui al baño de la gasolinera. No tengo idea de qué me hizo mal en el estómago, pero no podría esperar un momento más. La luz tenue y parpadeante apenas iluminaba el pequeño espacio mientras abría la puerta del baño. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando el ruido constante de la lluvia se transformó en un silencio inquietante. Un olor rancio y desagradable llenaba el aire, creando una atmósfera opresiva, que de por sí siempre era de temerse en un espacio como este. Una vez que entré a la habitación, noté que las cosas no podrían estar del todo bien. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si fuera sangre seca, y una sensación de malestar se apoderó de mí. Pasé rápido a la taza sin querer describir qué otras sorpresas tenía ese sitio para mí. El asiento estaba más o menos limpio, o al menos tanto como lo podría soportar para pasar el tiempo ahí dentro. Puedo decirles que lo que hice ahí fue tan desagradable como los espectros que me encontré después. Una vez que terminé de sacar al demonio de mis intestinos, salí asqueado de mí mismo, esperando que de verdad hubiera jabón y agua afuera, ya que ni me había fijado en si realmente lo tendría. El grifo estaba bastante decente, aunque las llaves viejas y rotas me dieron algo de trabajo para abrirlas. Justo cuando logré que el agua saliera en un chorro mínimo, estaba buscando la menor señal de una barra de jabón por todo el contorno con desesperación. No quería tener la sensación en mi cuerpo de que quedaba algo de la suciedad que acababa de expulsar en ningún momento. Me encontraba concentrado en todo eso cuando un extraño ruido proveniente de uno de los cubículos me hizo detenerme en seco. Era un sonido chirriante y reptante, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. El miedo se apoderó de mí mientras mis ojos se dirigían hacia el origen de ese ruido horrendo. Con temor me acerqué al cubículo y empujé lentamente la puerta entreabierta. Lo que vi frente a mí hizo que mi corazón se acelerara y mis piernas se debilitaran. Sentía que el alma se me salía del cuerpo cuando noté que lo que estaba dentro de ese baño era un grupo de criaturas grotescas y deformes. Se arrastraba por el suelo, emitiendo sonidos guturales y desagradables que eran una cruza entre llantos de bebé y los quejidos más horrendos que una persona pueda lograr mientras la torturan. Sus cuerpos retorcidos no se parecían a nada que hubiera visto antes. Tenían apéndices largos y huesudos, y sus ojos brillaban de forma maligna. Podría tratarse de pequeños fetos malformados por la naturaleza, pero no tenía sentido que estuvieran en ese sitio. De por sí su presencia sobrenatural parecería sacada del fondo de mi cerebro, de ese sitio donde se guardan las formas más grotescas para que no puedas dormir ni un segundo en las noches que sientes que algo te persigue en la oscuridad. Parecían surgir de las pesadillas más espantosas, y mi mente luchaba por procesar su existencia. El terror me invadió mientras retrocedía.
Tratando de alejarme de esas abominaciones, mis pies chocaron contra la puerta de metal del baño, dejando escapar un sonido que las alertó a todas, y enseguida delató mi posición, que hasta ese momento parecía no haberles afectado en lo más mínimo a ellas. Pero antes de que pudiera escapar, una de las criaturas se lanzó hacia mí. Sus dedos regordetes con uñas, que parecían tener un filo que no redundaba con su forma, se extendieron para agarrarme. Con un grito desesperado, logré esquivarla y salir corriendo del baño, sin mirar atrás. Me fui tan rápido como pude al vehículo, donde finalmente mis compas ya habían pagado todo, así que simplemente salté dentro y comencé a acelerar como un loco. Los otros trataban de que disminuyera la velocidad, pero apenas podía despegar los pies del pedal por cómo temblaba mi cuerpo completo. Mientras aceleraba por la carretera, la imagen de esas criaturas se quedó grabada en mi mente, atormentándome con su existencia sobrenatural. A veces siento que esos seres pueden aparecer en cualquier momento en la oscuridad de mi habitación, como si su presencia me siguiera aún a cualquier punto que voy, acechando con el tacto suficiente para no mostrarse hasta que no pueda huir de ahí, hasta que las cosas no puedan ser diferentes a que finalmente me agarren y hagan conmigo lo que sea que sus mentes monstruosas quieran.